Cuando mi teléfono sonó con el nombre de mi padre por quinta vez esa mañana, supe exactamente lo que quería. No, ¿cómo estás? No, estoy orgulloso de ti. Solo una exigencia fría. ¿Vas a la boda de tu hermana o olvídate de la universidad? Terminamos los pagos. Pensó que entraría en pánico, que volvería arrastrándome como siempre. Lo que no sabía era que ya me había graduado con honores y una beca completa para una de las mejores universidades del país, mientras que ellos pensaban que solo me estaba consumiendo en un colegio comunitario. Estaba construyendo en secreto una vida que nunca podrían haber imaginado sin ellos. Nunca podría haberla imaginado, podría haberla pagado. Tenía un trabajo de 6 cifras, mi propio apartamento y sin deudas. Ya no tenían control sobre mí. Así que reservé un vuelo de primera clase a casa, no para rogar, no para obedecer, sino para exponer la verdad que no quieren ver. Me querían en esta boda, bien, pero yo no vine como la hija olvidada, vine como la tormenta. Quédense conmigo, porque lo que sucedió después destruyó su día perfecto, destrozó la fantasía de su hija dorada y obligó a toda mi familia a enfrentar la realidad que tanto se habían esforzado por ignorar. Esta no es solo una historia de venganza, sino de poder, verdad y, finalmente, recuperar lo robado. Y para cuando terminó la boda, nadie me miraba de la misma manera. Déjenme contarles exactamente cómo se desarrolló todo. Elena Walker tenía 26 años y vivía en un rascacielos con vistas al lago Michigan. De día, trabajaba como analista de datos para una de las principales empresas tecnológicas de Chicago. De noche, estudiaba código, lo memorizaba religiosamente y disfrutaba de las tranquilas recompensas de una vida que había construido a su manera. Nadie en su familia sabía lo lejos que había llegado. No porque lo mantuviera en secreto por vergüenza, sino porque nunca preguntaron. Después de años de ser ignorada, olvidada y descartada, había dejado de compartir información que no querían que compartiera. Estaba bebiendo. Estaba tomando un café en su escritorio con puerta de cristal cuando el nombre de su padre apareció en su teléfono por quinta vez esa mañana. No se movió, ni siquiera se inmutó. La pantalla vibró una vez, 2 veces, y luego se quedó en silencio. Le siguió el asunto de un correo electrónico. Tu hermana te necesita, última oportunidad. Elena no necesitó leer el cuerpo del mensaje para saber exactamente qué decía. Había crecido descifrando el tono de voz de su padre mucho antes de aprender a leer una página, pero lo leyó de todos modos. La boda de Lily es el evento más importante de su vida. Decía, asiste o olvídate de cualquier apoyo futuro. No hubo saludo, ni indagación sobre su bienestar, ni una pizca de reconocimiento de que la última vez que hablaron, Elena tenía 19 años y estaba de pie en una estación de autobuses con 2 maletas y una mochila. Solo el mismo tono que había resonado durante su infancia, frío, autoritario. Entonces llegó el buzón de voz. La voz de su padre llenó la habitación como una nube de tormenta. Esto lleva sucediendo demasiado tiempo. Elena. La boda de tu hermana es en 2 semanas. Las festividades empiezan este fin de semana. Si no puedes deshacerte de tu amargura, no esperes ni un centavo más de esta familia. Tu madre está fuera de sí por la preocupación. Llámame amargura, así la llamaban. No distancia, ni supervivencia, ni instinto de supervivencia, sino amargura. La verdad era más simple. Elena se había ido de casa hacía 7 años y nunca miró atrás. No había huido con rabia, aunque la había, sino con una silenciosa determinación. Incluso a los 17 años, sabía que si se quedaba, desaparecería poco a poco, una nota pasada por alto tras otra, un trofeo ignorado, un cumpleaños olvidado. Para ella, siempre había sido la otra hija, la que cumplía las reglas, limpiaba lo que ensuciaba y sacaba solo sobresalientes, mientras que Lily, hermosa, dramática, adorada por Lily, disfrutaba de los focos, incluso de los que no se ganaba. La última vez que Elena volvió a casa, Lily estaba siendo elogiada por conseguir el papel del árbol número 2 en una obra de teatro de secundaria. Elena acababa de ganar la Feria Estatal de Ciencias. Sus padres olvidaron ir. No era nada personal, se dijo a sí misma, simplemente lo era, así que dejó de esperar nada. Encontró becas, trabajó por las noches, dio clases particulares de matemáticas, falsificó una carta de aceptación de un colegio comunitario local y, al mismo tiempo, aceptó en secreto la admisión a Columbia. Había planeado su independencia como una operación militar, y ahora, años después, tenía todo lo que necesitaba: un apartamento,
una carrera, ahorros, paz, y luego el mensaje, el buzón de voz, la amenaza velada, estar allí o olvidar cualquier apoyo futuro. Todavía pensaban que los necesitaba, todavía creían que tenían el poder, todavía la imaginaban como la chica asustada a la que habían acorralado para mantenerla cerca de casa por el bien de Lily, como si la autoestima de su hermana fuera más importante que su educación. Pero no sabían la verdad. No sabían que se había graduado con honores. No sabían que ganaba más dinero que los dos juntos. No sabían que no había necesitado su dinero en años, y no iba a decírselo por teléfono. Elena abrió su portátil y revisó la página web de la aerolínea. La boda era en 2 semanas, así que tenía tiempo de sobra. Revisó las opciones de billetes y eligió primera clase, no porque necesitara el lujo, sino porque le indicaba que estaba en casa. Debería ser que ella vendría no como la hija silenciosa, no como la olvidada, sino como la mujer que no vieron venir. Su dedo se cernió sobre el botón de confirmación, hizo clic y sonrió. Que comenzara la boda. El pequeño pueblo no había cambiado, las calles todavía estaban agrietadas en los mismos lugares que hacía una década. El cartel de bienvenida todavía se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, pero cuando Elena salió de su coche de alquiler y se paró frente al porche de sus padres, supo que había cambiado. Tocó el timbre, pero la puerta se abrió antes de que sonara. Su madre estaba en la puerta con un portapapeles en la mano. Sus ojos escrutaron su rostro como si fuera una extraña. Elena dijo rotundamente: tú lo hiciste, sin abrazos, sin sonrisa, solo una rápida mirada por encima del hombro, como para comprobar si los vecinos la habían visto entrar. Olía a velas de vainilla y algo químico, pintura fresca. Tal vez la sala de estar estaba irreconocible, enterrada bajo pilas de cinturones de herramientas y cajas de cartón blancas etiquetadas kits de dama de honor y programas de plegado. Puedes poner tu bolso allí, dijo su madre, señalando vagamente hacia una esquina. Necesitamos ayuda para terminar las cestas de bienvenida. 4. Elena no se había quitado el abrigo apenas entré por la puerta, respondió su madre. Luego levantó la vista por un segundo. Bueno, ahora estás aquí, puede ser útil. Se sentía como si estuviera volviendo a caer en un papel que pensó que había superado. Había venido preparada para la frialdad, pero no para la invisibilidad total. En 5 minutos le entregaron una pistola de pegamento caliente y un montón de adornos de perlas falsas, como si los últimos 7 años de su vida nunca hubieran sucedido. Su padre apareció 1 hora después con gafas para leer, sentado en el aire, sosteniendo un plano de asientos en una mano y un plato de papel en la otra. Bueno, has terminado, dijo Lily. Quiere repasar las decoraciones de las mesas después de la cena y necesitamos que alguien planche la mantelería de recepción. No. ¿Cómo estuvo tu viaje? No es un placer verte solo tomando pedidos. Elena no dijo nada. Se dio cuenta de lo fácil que volvieron a caer en el papel de una mercancía. Podría haberles dicho que había reservado un boleto de primera clase o que tenía una reunión de equipo urgente con el CFO de su empresa para venir aquí, pero ¿qué habría logrado con eso? Subió a la habitación de invitados, que ya no le pertenecía. Hacía tiempo que la habían convertido en un espacio de almacenamiento adicional y se había puesto algo sencillo. Tuvo cuidado de no arrugar su ropa de viaje. Cuando bajó, Lily había llegado. Se la oía antes de verla. Dije explícitamente. En cascada. Sin serenidad. La voz de Lily llegó aguda y sin aliento por las escaleras. Si la florista no puede seguir instrucciones sencillas, tal vez deberíamos buscar otra florista. Elena vio bajar a su hermana en un remolino de gasa y marrón falso, con el teléfono aún pegado a la oreja. Lily la vio. Levantó un dedo, la señal universal de espera, y procedió a reprender a alguien al otro lado de la línea. Cuando finalmente colgó, le dio un beso en la mejilla a Elena. Lo lograste, dijo, como sorprendida. Gracias a Dios. El servicio de catering amenaza con irse y mamá no consigue acertar con la distribución de los asientos. Esta boda me va a matar. No preguntó cómo estaba Elena. No notó la tensión en sus hombros ni el cansancio. A sus ojos, en esta casa, el estrés de Lily eclipsaba todo lo demás. Elena, intervino su madre, apareciendo detrás de ellas. Verás a Evan en la cena. Fue de gran ayuda. Era muy bueno con las inversiones. Elena también es buena con los números, ¿verdad?, añadió Lily con indiferencia, ya alejándose. Bueno, ya verás, es increíble. La cena era a las 6. Evan llegó puntual, justo a la hora, con una botella cara de vino tinto y una camisa blanca planchada que parecía hecha a su medida. Era alto, con una sonrisa sofisticada y un apretón de manos diseñado para impresionar. Así que esta es la hermana misteriosa, dijo. Ella miró a Elena a los ojos y le ofreció la mano. Bienvenida, añadió con suavidad, inclinando ligeramente la cabeza.
Lily habla de ti todo el tiempo. Dice que eres la callada. Elena sonrió educadamente, pero no dijo nada. Había conocido a suficientes hombres como Evan como para saber cuándo se avecinaba una actuación. Aún así, escuchaba. Evan hablaba bien, casi demasiado bien. Hablaba de criptomonedas con una seguridad que rozaba lo teatral, usando términos como velocidad del mercado y liquidez de tokens con facilidad. Formar parte de una red global de inversores con conexiones directas a plataformas en Singapur y Zúrich. Cada pocos minutos miraba a Charles, que estaba pendiente de cada una de sus palabras. Ya está ayudando a tu padre a estudiar la reestructuración de una propiedad. Margaret intervino durante la ensalada. Simplemente brillante. Elena hizo una pregunta. Algo técnico sobre protocolos de blockchain. Evan respondió, pero fue un poco vago, demasiado ensayado. Se recostó en su silla y lo miró. Encantadoramente segura, suave, demasiado suave. Lily sonrió radiante todo el tiempo. Se rió cuando Evan bromeó sobre la gente que todavía usa bancos. Se apoyó en su hombro como una adolescente enamorada y le explicó cómo había ayudado a papá a entender las criptomonedas en una sola tarde. La sala vibró de admiración compartida. Elena volvió a ser la observadora silenciosa, el hilo invisible en el tejido de su propia familia, pero esta vez algo había cambiado. Ya no era una niña desesperada por hacerse notar, sino una mujer que contemplaba un rompecabezas que aún no entendía del todo, pero cuyas aristas ya empezaban a desmoronarse. La cena se celebró en el comedor formal, una habitación que rara vez se usaba, salvo en días festivos, o en este caso, ocasiones en las que se deseaban las apariencias. Margaret había puesto la mesa con cubiertos pulidos, servilletas de lino dobladas en forma de cisne y copas de vino que reflejaban la luz de la lámpara de araña, dejando claro que esta comida no se trataba solo de la comida, era un escenario. Evan se sentó a la cabecera de la mesa frente a Charles, con Lily acurrucada orgullosamente a su lado. Elena se sentó en el extremo opuesto, frente a su madre. La disposición de los asientos no era aleatoria, nunca lo era en esta casa. Los primeros platos transcurrieron en silencio, salvo por el comentario habitual de Lily sobre los caminos de mesa y lo fascinado que estaba el fotógrafo con su visión. Pero para cuando llegó el plato principal, Evan ya había encontrado su ritmo. No hizo falta mucho ánimo, así que Charles y yo repasamos algunas estrategias de inversión. Empezó a cortar el filete con mano experta. Con las tasas de interés actuales y la volatilidad de los mercados bursátiles, las inversiones descentralizadas tienen un potencial alcista increíble si sabes dónde buscar. Charles asintió solemnemente, como si hubiera vivido toda su vida. Estudié finanzas. Realmente me abrió los ojos. Nunca me había dado cuenta de lo anticuados que estaban los bancos tradicionales. Evan sonrió encantado. La mayoría de la gente no lo hace, pero en Singapur, Zúrich e incluso Dubái, estamos viendo modelos acelerados que hacen que Estados Unidos parezca prehistórico. Las instituciones extranjeras ya están reestructurando sus carteras. Estoy trabajando estrechamente con un grupo que ofrece tokens pre-IPO para una empresa de blockchain con asociaciones gubernamentales en Asia. Muy exclusivo. Lily dio un sorbo a su vino, se acercó y les habló del yate. Evan rió. El mes pasado, me reuní con uno de nuestros inversores ángeles en su yate en el mar Adriático. La única manera de hablar de negocios sin distracciones era a través de la mesa. Elena rió educadamente. En cambio, cogió el tenedor. Dejó con calma y preguntó en qué plataforma se emitirían los tokens. Ethereum, Solana o alguna plataforma propietaria. Evan parpadeó. Es una plataforma propietaria. La construimos sobre un marco híbrido que optimiza tanto la velocidad como la seguridad de las transacciones. Interesante. La voz de Elena. Incluso las cadenas híbridas pueden ser complicadas. ¿Qué protocolo usan para gestionar la implementación de contratos inteligentes? Hubo una pausa. Sutil, pero ahí estaba. Evan sonrió de nuevo, pero tardó un momento más en llegar a sus ojos. Es un enfoque en capas, dijo agitando vagamente la mano. Nos centramos más en los resultados estratégicos que en las minucias técnicas. Los técnicos hacen eso. Intervino rápidamente. Ella sintió un cambio. Lo que importa es que Van obtenga resultados. Ya ha ayudado a Charles a repensar toda nuestra cartera. Eso es cierto. Charles agregó que tiene acceso a oportunidades que no se encuentran en el mercado abierto. Elena inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estas oportunidades están sujetas a supervisión regulatoria?
Supongo que han aceptado las presentaciones de la SEC para cualquier capital nacional. La mandíbula de Evan se contrajo casi imperceptiblemente. Estas son colocaciones privadas. Elena, no es el típico 401k. Charles se reclinó y dejó el tenedor con más firmeza de la necesaria. ¿Tiene algún sentido este tipo de preguntas? Elena miró a su padre. No tenía sentido, solo curiosidad. Me parece que está siendo argumentativo. Charles dijo que no todos necesitan ser interrogados en la mesa. No sabía que la pregunta sobre cumplimiento financiero era argumentativa. Elena respondió. Siempre has tenido una forma de poner a la gente nerviosa, dijo Margaret con una sonrisa forzada. Deja que tu hermana sea feliz. Evan rió ligera y despectivamente. Está bien. Escucho eso mucho. Algunas personas simplemente no entienden lo que estamos construyendo. Sus nuevas ideas revolucionarias siempre atraen a los escépticos. Lily, visiblemente irritada, tomó su vino. ¿Por qué haces esto? Elena miró a su hermana que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Le estaba convirtiendo en algo, dijo Lily. Cada vez que me pasa algo bueno encuentras una manera de tirar sombra. Charles apuntó su cuchillo a Elena como si fuera una porra. Eso es exactamente. Siempre has guardado rencor. No es culpa de Evan. Luchaste. Elena no se rió, no se inmutó, solo tomó su vaso. Tomó un pequeño sorbo y dejó que el silencio se asentara. No lo sabían. Todavía pensaban que estaba trabajando a tiempo parcial y juntando la matrícula. Tal vez estaba viviendo con compañeros de piso en un apartamento con corrientes de aire. Todavía creían que ella era la que estaba recibiendo el extremo corto del palo. Había ganado 6 cifras por su cuenta el trimestre pasado, pero decirlo en voz alta solo sería otra acusación. Jactancia. Desagradecida, difícil. Así que en lugar de eso se sentó y pensó que Evan había regresado. En su discurso, habló de liquidez simbólica y transacciones extrabursátiles que sonaban sospechosamente vagas. Mencionó más ciudades, Singapur de nuevo, una empresa en Suiza, un socio en las Islas Caimán. Todo impresionante, aunque solo fuera porque sonaba lejano, pero estaba surgiendo un patrón, grandes palabras, ubicaciones globales, sin detalles, sin documentación. No era el contenido lo que preocupaba a Elena, sino la coreografía. Evan sabía cómo impresionar a gente como su padre. Un tono seguro, afirmaciones audaces, nombres exóticos. Para alguien como Charles, eso era todo lo que se necesitaba para sentirse importante, en control, adelantado a su tiempo. Elena miró a su alrededor. Estaban fascinados. Los ojos de Lily brillaron, su madre sonrió con orgullo, su padre asintió como si acabara de descubrir una mina de oro. Evan dominaba la sala, y lo sabía. Y sin embargo, a pesar de toda su elegancia y precisión, algo andaba mal con él. Todavía no estaba claro, pero Elena lo presentía, como la tensión antes de que se rompa un cable, la nota silenciosa detrás de la música que no pertenece a ella. No sabía qué ocultaba Evan, pero planeaba averiguarlo a la mañana siguiente. Por la mañana, Elena entró en el estudio de su padre y buscó un bolígrafo. Apenas había dormido, su mente demasiado ocupada repasando la cena de la noche anterior. La actuación de Evan, por muy fluida que fuera, no había satisfecho su curiosidad, si acaso, la había agudizado. El estudio de Charles estaba, tal como lo recordaba, lleno de estanterías de libros sin leer y certificados enmarcados de cursos de finanzas que había tomado en la universidad comunitaria hacía décadas. Una carpeta abierta yacía sobre el escritorio, papeles cuidadosamente apilados esperando ser firmados. Reconoció el encabezado de inmediato. Acuerdo de refinanciación del valor añadido de la vivienda. Se le cortó la respiración. Hojeó las páginas con cuidado. Sus ojos expertos examinaron las condiciones del préstamo. Era de hacía solo 3 semanas. La casa, la misma que estaba casi pagada después de 25 años, ahora estaba sujeta a una segunda hipoteca, una cuantiosa. Hojeó la página. En la pulcra cursiva de Charles, había una nota garabateada en el margen, según la recomendación de Evans. 20% de rentabilidad proyectada para el segundo trimestre. Elena se quedó paralizada. No se trataba solo de que su padre se dedicara a las inversiones. Había hipotecado la casa con ella. La casa que su madre una vez juró que sería suya. Su legado, todo por palabra de Evan. Dejó los papeles exactamente donde los había encontrado y bajó las escaleras en silencio. La locura de la boda había comenzado de nuevo. Arreglos florales, llamadas de catering, un caos de tarjetas de lugar. Era la distracción perfecta. Más tarde, cuando salió al patio trasero a tomar el aire, vio a la tía Diane junto a los rosales, arrancando malas hierbas con las manos enguantadas. Elena se acercó en parte para escapar.
en parte para limpiar el aire. Diane levantó la vista y sonrió. No pensé que te volveríamos a ver, niña. Elena forzó una sonrisa. Deberes familiares. Diane se quedó allí, limpiándose la tierra de las rodillas. La boda de Lily es un montaje, podría decirse. Respondió Elena. Diane miró hacia la casa y se inclinó más cerca. ¿Crees en su prometido? Elena arqueó una ceja. No. No lo sé. Diane admitió. Es encantador, sí, pero algo no encaja. El mes pasado, un vecino de Tampa perdió sus ahorros para la jubilación por un tipo que hablaba igual que Evan Crypto. Un banco global que prometía rendimientos que parecían demasiado buenos para ser verdad. A Elena se le aceleró el pulso. ¿Recuerdas el nombre? Solo preguntó algunos fragmentos. Diane dijo que el tipo se cambió el nombre varias veces, pero uno de los alias era Edward, algo, o Isen. No era mucho, pero suficiente. Esa noche, de vuelta en la habitación de invitados, Elena encendió su portátil. Ya no tenía que fingir que se había ido. La obediente hija ahora estaba frente a la pantalla. Una analista capacitada con un título avanzado en ciencia de datos, una carrera en detección de fraudes y un cerebro hecho para el reconocimiento de patrones. Abrió sus herramientas habituales, registros públicos, bases de datos corporativas, scrapes de redes sociales y rastreadores de metadatos. Ahora era algo natural para ella, como un artista ve las pinceladas. Vio inconsistencias digitales. Empezó con el nombre Evan Cross. Nada, al menos nada con fecha de hace 2 años. Amplió la búsqueda y encontró algo extraño, un anuncio de compromiso archivado de hacía 3 años en Colorado. La misma cara, otro nombre, Isen Lewis. Investigó más a fondo, un perfil de LinkedIn registrado a nombre de Edward Lambert, ahora eliminado, pero con restos en la caché de Internet Archive. El perfil coincidía perfectamente con el currículum de Evan. Consultor de blockchain, red de inversores, finanzas globales, 3 alias, misma cara, misma escritura, y con cada identidad notó el mismo patrón, apariencia, encantó, conversación sobre inversiones, luego desaparición. Tras un importante cambio financiero, extrajo los registros públicos de quiebra de cada ubicación relacionada con los nombres anteriores. Cada ubicación mostró un aumento en las pérdidas personales de los inversores de la comunidad a los pocos meses de que aparecieran Evans, Isen o Edward. Ya no era una corazonada, era un patrón, una operación deliberada y sofisticada, y ahora tenía la mira puesta en su familia. Elena se recostó, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su rostro estaba sereno. No estaba enfadada. Todavía no. No se trataba de una venganza personal, era la inevitabilidad estadística. Lo había visto en otros casos, pero nunca en su propia casa. Abrió un nuevo archivo y lo etiquetó como informe de riesgo de fraude cruzado V1. Mañana empezaría a trabajar en el caso, y esta vez su familia se vería obligada a escuchar, quisieran o no. Elena no durmió mucho esa noche. La pantalla de su portátil tenía el brillo grabado en sus ojos mucho después de haberla cerrado. No podía evitar pensar en los rostros tras los datos, personas reales, pérdidas reales, y ahora su hermana estaba al borde de la misma trampa. A la mañana siguiente hizo una llamada. Le tomó 3 transferencias y un operador comprensivo en Colorado para ayudarla a localizar uno de los nombres que había encontrado en su búsqueda nocturna. Karen Delany, una mujer que figuraba en un informe policial de hace 3 años y que estaba vinculada a una desaparición financiera, inquietantemente similar a lo que Elena sospechaba ahora. La voz de Karen era cautelosa en el teléfono. ¿Quién eres? Mi nombre es Elena Hart. Dijo que no me conoces, pero creo que el hombre que casi arruina tu vida le hará lo mismo a mi hermana. Hubo una larga pausa, luego ¿dónde podemos vernos? Se sentaron uno frente al otro en una pequeña mesa en un tranquilo café a las afueras de la ciudad. Karen parecía mayor de lo que era. Ojos cautelosos, postura rígida, sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su café. Elena no dijo nada al principio, dejó que Karen se tomara el tiempo que necesitara. Después de varios minutos, Karen finalmente abrió su bolso y sacó una carpeta desgastada. Dentro había fotos, extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos e incluso una invitación de compromiso descolorida con el nombre de Edward Lawson en letras doradas. Elena parpadeó.
El rostro de la foto le devolvía la sonrisa a su elegante traje, su cabello cuidadosamente peinado, su brazo alrededor de la cintura de Karen. Era inconfundiblemente Evan, con otro nombre, otra ciudad, el mismo hombre que habíamos conocido en una conferencia tecnológica en Denver. Karen empezó con voz tranquila pero firme. Dijo que estaba desarrollando una nueva plataforma de criptomonedas, algo revolucionario. No lo entendí todo, pero lo hizo parecer genuino. Me hizo sentir parte de algo grande. Apartó la mirada un momento, como avergonzada del recuerdo. Me propuso matrimonio. 6 meses después, mi familia estaba encantada. Era encantador y servicial, todos lo apreciaban. Convenció a mis padres para que firmaran por su cuenta el contrato de nuestro nuevo apartamento. Le transferí $60,000 para una oportunidad de preinversión. Dijo que tenía que ser rápido. 3 días antes de la boda, desapareció. Karen se levantó ligeramente la manga, revelando un delicado tatuaje cerca de su muñeca, una fecha que me había hecho recordar que nunca debía volver a ignorar las señales de advertencia. Elena sintió que se le formaba un nudo en el pecho. La policía lo encontró. Lo intentaron, dijo Karen con amargura, pero el dinero se canalizó a través de cuentas en el extranjero. No había contrato, ni rastro directo. Se consideró un caso civil, así como así, él se fue y yo me quedé con deudas, vergüenza y una madre que hasta el día de hoy me pregunta qué hice mal. Las manos de Elena se apretaron alrededor de su taza de café. Pensé que estaba sola. Karen añadió en voz baja, hasta que llamaste no lo estabas. Elena respondió, ahora usa un nuevo nombre, Evan Cross. Está comprometido con mi hermana Lily. La boda es en 5 días. Karen respiró hondo. 5 días después desapareció. Elena asintió. Ya convenció a mi padre de rehipotecar la casa donde están los fondos de jubilación de mi madre. Necesito pruebas reales. Karen volvió a la carpeta y sacó una memoria USB. Lo guardé todo, incluso después de que la policía dijera que no había suficientes. Correos electrónicos, mensajes de voz, mensajes de texto, y hay otras 2 mujeres con las que he hablado a lo largo de los años. El mismo patrón, nombres diferentes. Elena cogió la memoria USB, apretando los dientes. Gracias. Eso lo cambia todo. Karen se inclinó hacia adelante, su voz ahora más insistente. Tu hermana no lo creerá hasta que sea demasiado tarde. Yo no lo creí, no cuando mi mejor amiga intentó advertirme. El amor es ciego. No tiene por qué decírmelo todavía. Creo que Elena dijo que solo tengo que estar lista cuando todo comience a desmoronarse. Mientras se levantaba para irse, Karen la agarró de la muñeca. Pareces alguien que cumple sus promesas, dijo, así que prométeme algo. Elena la miró a los ojos. No dejes que arruine otra vida. No lo haré. Elena susurró. Eligió a la hermana equivocada esta vez mientras salía al aire fresco de la mañana. El peso del dolor de Karen estaba sobre sus hombros, pero también un fuego creciente. Ya no se trataba solo de salvar a Lily, se trataba de justicia para cada mujer que había sido traicionada, cada padre que había sido engañado, cada futuro que había sido robado, y esta vez tenía las habilidades, las herramientas, y ahora la prueba, el juego perfecto de Van iba a ser expuesto y Elena Hart sería la que lo llevaría a cabo. La sala de estar se sentía más fría de lo habitual a pesar de que el sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre el piso de madera. Elena estaba de pie en la mesa de café, su computadora portátil. Estaba abierta junto a ella una pila de documentos impresos. Su latido del corazón resonaba en sus oídos, pero su voz permanecía tranquila. Todos tienen que estar bien, escuchen, dijo. Charles, su padre, estaba sentado rígidamente en la silla de cuero con los brazos cruzados. Margaret estaba de pie junto a la chimenea, fingiendo arreglar un arreglo floral que no necesitaba arreglos. Lily estaba acurrucada en el sofá, con una bata de seda sobre los ojos, llena de emoción y agotamiento por los preparativos de la boda. Evan, el encantador prometido, se apoyaba despreocupadamente contra la pared, haciendo girar una copa de vino. Su confianza no había menguado. Elena conectó el portátil al televisor e inició una presentación de diapositivas. Apareció la primera foto. El rostro de Evan sonreía con claridad, pero bajo el nombre de Edward Lawson. La habitación cambió. Luego la siguiente. Y St. Louis, el mismo rostro, con diferente fondo, junto a otra mujer en una foto de compromiso. A continuación, un extracto bancario que mostraba decenas de miles de dólares transferidos antes de una boda que nunca se celebró. Informes policiales. Nombres de las víctimas. Cronologías. Cada archivo que mostraba consolidaba el patrón.
Más condenatorio. La voz de Karen, grabada en su reunión, resonó por los altavoces. Se fue 3 días antes de la boda y se lo llevó todo. Elena se volvió hacia ellos. Su nombre no es Evan. Usó al menos 3 alias. Ya lo ha hecho antes, todas y cada una de las veces. Cuando se gana la confianza, toma el dinero y desaparece. Evan rió suavemente. Sonó como uñas en una pizarra. ¿En serio? Esto es una campaña de desprestigio. ¿Creen que soy un impostor que usa nombres falsos? Eso es absurdo. Se giró hacia Charles y Margaret, su voz cálida y dolida. Señora, amo a Lily. Nunca le haría daño. Esto es repugnante. Lily pareció aturdida. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de la pantalla al rostro de Evan, buscando una confirmación. Charles se puso de pie. Su voz era cortante. Ya es suficiente. Elena, te has avergonzado e insultado a un invitado en nuestra casa. Él no es un invitado. Elena dijo que es un depredador. Margaret dio un paso adelante. Su voz era cortante. Siempre has tenido problemas con la felicidad de tu hermana. Esto no se trata de Evan, se trata de ti. Lo que Elena susurró, has estado distante durante años, nunca servicial, y ahora regresas sin invitación e intentas arruinar su boda. Tu único día perfecto. La voz de Margaret se elevó y tembló. Finalmente Lily habló entre lágrimas. Nunca te alegraste por mí, Elena, nunca. Cada vez que lograba algo lo convertías en asunto tuyo. ¿Por qué no puedes dejármelo a mí? Elena dio un paso al frente porque te estaba mintiendo. Lily negó con la cabeza violentamente. No, estás mintiendo porque no puedes soportarlo. Por una vez, alguien me eligió a mí, no a ti. Elena se tambaleó. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miró a su padre, esperando alguna dudosa consideración sobre algo, pero en cambio Charles la miró con la fría autoridad de un hombre que está convencido de que solo está celosa. Elena, admítelo. Siempre has estado celosa de que Lily tenga lo que tú nunca has podido encantar, calidez, una familia que realmente quiere a su alrededor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gano 6 cifras. Elena susurró. Construí mi propia vida y ninguno de ustedes se dio cuenta. Ese no es el punto. Margaret espetó. La familia se trata de estar presentes y apoyarse mutuamente, no de desenterrar lo que no le gustaba y tirarlo por ahí como si fuera una victoria. Elena la miró boquiabierta, pero se quedó sin palabras. No sabía qué le dolía más, su negativa a ver la verdad o su afán por creer lo peor de ella. Evan, ¿alguna vez el actor puso un brazo alrededor del hombro de Lily? Está bien, cariño, déjala tener su momento, claramente necesita ayuda. Margaret se estremeció ante la palabra, pero no dijo nada. Lily se apoyó en él. Elena cerró lentamente la computadora portátil. Te lo advertí mientras se giraba para irse. La tía Diane, que había estado observando en silencio desde la puerta, avanzó más hacia la habitación. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Charles. Elena Diane dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo un segundo? Salieron al pasillo. La voz de Diane se convirtió en un susurro. Te creo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Diane continuó. Charles, no está diciendo toda la verdad. Los papeles de la hipoteca que encontraste, no se los mencionó a Margaret y cuando le pregunté sobre eso ayer, se puso nervioso, estaba escondiendo algo. La espalda de Elena se enderezó. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé, pero ha invertido demasiado en Evan y no solo emocionalmente, financieramente, hay más en juego de lo que dice. Elena asintió, luego tengo que apurarme. Salió por la puerta principal, su corazón no latía con fuerza de dolor esta vez, sino que estaba claro. Que su familia había elegido una vez más la comodidad sobre la verdad. Pero esta vez la verdad había mordido y ella aún no había terminado. La puerta principal se cerró de golpe detrás de Elena con una fuerza que resonó en la calle oscura. El consiguiente clic de la cerradura se sintió más fuerte que cualquier cosa que Charles le hubiera dicho jamás. Se quedó inmóvil en el porche aturdida por el cálido aire de la tarde, incapaz de luchar contra el frío que se había instalado en su pecho. Había
Sucedido tan rápido, la cara de Charles se había puesto roja de ira. Hizo una mueca mientras señalaba con el dedo la puerta. Margaret había jadeado, pero no dijo nada. Lily enterró su rostro en el pecho de Evan temblando con lágrimas, no por lo que había sido revelado, sino por la interrupción que Elena había causado. Ninguno de los dos había preguntado si los documentos eran reales, ni se habían detenido a pensar que tal vez estaba diciendo la verdad. La decisión ya estaba tomada. Elena ahora estaba parada en la luz del porche con su maleta al lado de sus largas sombras proyectadas. No había planeado eso, revelar la verdad de esta manera, pero ella no me iría como un niño deshonrado. Se adentró en la noche, se dio la vuelta, retrocedió hasta la puerta y llamó con fuerza. Charles abrió la puerta de golpe. ¿Qué más quieres decir que debería haberse dicho hace años? Elena respondió con voz tranquila pero férrea. Margaret apareció detrás de él, luciendo desgarrada pero tranquila. Lily se negó a mirarla. ¿Crees que vine aquí por celos?, dijo Elena. Su mirada se cruzó con la de su padre. ¿Crees que pasé noches investigando el pasado de Evan porque no soportaba ver a Lily con un vestido blanco? No, vine aquí porque, a diferencia de ti, presto atención a lo que importa. Abrió su bolso, sacó la identificación de su empresa y la levantó para que vieran que yo no asistía a un colegio comunitario. Me fui cuando no seguí tu plan. Sintonizado conmigo, Charles abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Soy independiente desde que tengo 18 años. Continuó con su voz, firmemente, todo lo que merezco, mientras tú estabas demasiado ocupado aplaudiendo a Lily por su apariencia. Con menos convicción que antes. Lo sé, dijo, que volvió a mirar a su madre. Los labios de Margaret temblaron, pero no le dijo nada a Lily, quien todavía se aferraba a Evan como si fuera su última oportunidad de ser feliz. El rostro de Evan seguía ilegible, pero sus ojos ya se estaban preparando para el siguiente paso. Concreto como una puntuación, cada paso era un latido de finalidad. No miró hacia atrás, ni siquiera. El aire de la noche se sentía diferente, esta vez más nítido, más limpio. Se apretó más el abrigo, no contra el frío, sino contra el peso que finalmente había perdido. La hija invisible ya no era invisible en esta casa. Continuarían difundiendo ilusiones por un tiempo, pero ella sabía que la verdad tenía una manera de mostrarse ruidosa, brutal e innegable, y cuando eso sucediera, recordarían el momento en que ella se paró en esa puerta y les dijo quién era realmente y se fue sin pedir nada a cambio, 3 días antes de la boda donde Van desapareció. Al principio Margaret supuso que se había ido a preparar una sorpresa para la recepción. Charles le restó importancia y afirmó que Evan había mencionado una reunión de negocios. Lily incluso trató de disculparlo, sugiriendo que él podría darle espacio antes del gran día, pero a medida que las horas de llamadas sin respuesta se acumulaban y el correo de voz de Evan se cambiaba a un servicio automatizado, la ilusión comenzó a desmoronarse cuando su teléfono fue apagado a la mañana siguiente. Su suite de hotel, reservada con otro nombre, estaba vacía. La recepción confirmó que había salido antes del amanecer y no había dejado una dirección de reenvío. Luego vinieron las notificaciones bancarias. Charles miró la pantalla con incredulidad. Cada centavo había desaparecido de la cuenta conjunta de su boda. Margaret abrió su portal de jubilación y descubrió que el saldo de su cuenta estaba en 0. La cuenta hipotecaria, que fue refinanciada hace apenas unas semanas ahora, tenía un enorme saldo adeudado sin señales de pago. Lily se quedó congelada en la cocina mientras Charles abría sobre tras sobre. Cada uno confirmó lo que Elena había tratado de advertirle sobre la cuenta de depósito en garantía que Charles había abierto para aumentar su riqueza a través de las conexiones de inversión de Evan en las Islas Caimán. Margaret se desplomó en el sofá, un suave gemido escapó de sus labios mientras el alcance total de la traición se instalaba en Charles. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos para cancelar todos los acuerdos después de que no se realizara el pago, incluso si el fotógrafo canceló por no haber pagado las facturas. El vestido hecho a medida y ya alterado de Lily colgaba sin fuerzas en el pasillo, intacto, y en medio de todo, Lily se sentó en silencio, sus dedos perfectamente cuidados temblando alrededor de su teléfono y flotando sobre el contacto de Elena durante horas. Por la noche finalmente envió el mensaje: me equivoqué, por favor vuelve a casa. Te necesito, sin emojis, sin puntuación, solo una petición cruda y desesperada. Elena estaba sentada en la ventana de su apartamento de Chicago, bebiendo café solo. El horizonte parpadeó pacíficamente en la distancia donde había visto las noticias. Primero vinieron los artículos, luego vino la actualización de tía Diane, finalmente el mensaje de Lily, crudo y pesado. Leyó las palabras nuevamente. Por favor, vuelve a casa.
La ironía no pasó desapercibida, porque su hogar nunca había sido un lugar donde ella se hubiera visto a sí misma, y ahora, con su mundo en cenizas, la estaban llamando. Una parte de ella quería ignorarlo, dejarla sentarse con las consecuencias de sus decisiones, dejarla entender lo que significaba desechar a alguien que solo había tratado de protegerla, pero otra parte aún recordaba a Lily aferrándose a ella durante las tormentas cuando eran niños o en su vida juntos, riéndose del secreto de las barras de chocolate escondidas debajo de la cama que no podían desaparecer del todo. Elena no dejó la copa, no por lástima, no por perdón, sino porque el poder no siempre significaba venganza, a veces significaba ser la única persona que no se alejaba incluso cuando la tenía. En el interior, las grapas habían sido arrancadas a toda prisa, el silencio era peor que nunca antes del caos de los preparativos de la boda. Su padre caminaba por la sala de estar, llevando el mismo portapapeles que alguna vez había ejercido como autoridad, pero que ahora colgaba sin fuerzas en su mano. Margaret estaba sentada a la mesa del comedor, con el rostro pálido y lleno de una preocupación más profunda de lo que Elena recordaba. Lily estaba arriba, sus sollozos ahogados por las tablas del piso, la habían llamado porque no había nadie más allí. Elena puso su maletín sobre la mesa de café y se quedó allí, no se quitó el abrigo, no se sentó. Te ayudaré, dijo, pero no en tus términos. Charles se dio vuelta rápidamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desesperado, pero aún lleno de orgullo. Su voz continuó con firmeza: esto no es un regalo, no es caridad, es una transacción con condiciones y la primera condición es que ella sacó una pila de documentos de su maletín, el papel claro contra el aire quieto. Firmarás esta confirmación por escrito, notariada. Charles frunció el ceño y alcanzó la página superior para escanearla rápidamente. Su rostro se oscureció. Esto es una tontería. La voz de Elena se agudizó. Leyéndola en voz alta, Charles cerró de golpe. Dejó el papel sobre la mesa. Margaret lo recogió con manos temblorosas y leyó en voz baja. Nosotros, Charles y Margaret Walker, reconocemos que durante años hemos creado y alimentado en un ambiente de favoritismo y negligencia emocional en el que se prefiere a un niño sobre el otro. Levantó los ojos hacia Elena. Vergüenza en su expresión. ¿Quieres que firmemos esto? Sí, dijo Elena. Porque no te dejaré reescribir la historia una vez que seas rescatado. Si te ayudo a salvar esta casa, a salvar lo que te queda, entonces pondrás por escrito lo que me has negado durante 20 años. Lo dirás, lo admitirás. Charles empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el suelo. En esta casa no dictas las condiciones. Elena bajó la mirada. Impávido. Eso es lo que hago cuando soy yo quien sostiene el techo sobre tu cabeza durante un largo y tembloroso silencio. Nadie se movió. Entonces la voz de Margaret rompió el silencio, cansada pero con más peso del que Elena había escuchado antes. Charles, tiene razón, se volvió hacia ella. No te atrevas. Dije que tiene razón, repitió Margaret más fuerte esta vez, con la mano temblorosa mientras dejaba el periódico. ¿Sabes por qué me di cuenta de que lo que le estábamos haciendo era porque me lo habían hecho a mí? Levantó su mirada hacia Elena y por primera vez ante ellos, llenos de algo que parecía verdad, también estaba el olvidado. Mi hermana era la niña de oro, mis padres vertieron todo en ella, juré que nunca lo repetiría y entonces lo hice. La respiración de Elena se entrecortó. Había imaginado muchas cosas que su madre diría en ese momento, distracciones, disculpas, incluso lágrimas, pero eso no, ni una confesión. Margaret juntó las manos y retorció nerviosamente su anillo de bodas. Me dije a mí mismo que Lily necesitaba más, que era frágil, que eras lo suficientemente fuerte como para valerte por ti mismo, pero en realidad estaba interpretando el mismo guión con el que había crecido, solo que esta vez estaba del otro lado. Charles la miró fijamente, estupefacto, y su alguna vez absoluta autoridad pareció escabullirse de él. Margaret se volvió hacia Elena para firmar si era necesario. Firmaré porque ya no te negaré más. Elena miró a su madre, que sopesaba cada palabra. Había sinceridad, pero también demasiados años de silencio como para borrarlos con una confesión. Aún así, era un poco más de lo que le habían dado antes de deslizar el bolígrafo sobre la mesa y firmar. Margaret lo cogió por un momento con dedos temblorosos y vaciló. De pie donde estaría su nombre, presionó la tinta en el papel y su firma fluyó por la página. Elena se volvió hacia su padre. ¿Cuándo es tu turno? La mano de Charles flotaba con su orgullo luchando con la realidad de los avisos de ejecución hipotecaria y las cuentas vacías. Finalmente, con una mueca que parecía más de derrota que de aprobación, garabateó su nombre.
Elena recogió los papeles firmados, y solo entonces los volvió a guardar en su maletín. Lo elegí a él antes que a mí. Esto se trata de control y esta vez lo tengo. Nadie negaba que el equilibrio de poder en la familia Walker había cambiado y por primera vez Elena no era invisible, era innegable. La noche era pesada en la sala de Walker. Los papeles firmados yacían en el maletín de Elena como un testigo silencioso, pero ella sabía que una firma por sí sola no aclararía el pasado. Miró a sus padres, miró a su hermana, acurrucada pequeña en un rincón del sofá, y se dio cuenta de que había llegado el momento de despojarse de la última capa de negación. ¿Qué quieres? ¿Por qué no creo en tu idea de familia? Elena dijo con voz tranquila pero firme, porque para mí la familia siempre ha sido una calle de un solo sentido. Se quedó allí mirando a Charles y Margaret. ¿Recuerdas mi 8º cumpleaños? Feria, te olvidaste a ambos. Gané el primer lugar en análisis de calidad del agua en el distrito. Me quedé allí sosteniendo una cinta mientras el director Davis preguntaba por qué mis padres no habían aparecido. Estabas en el partido de fútbol de Lily. Ella marcó un gol. Has estado contando esta historia durante semanas. Las manos de su madre se aferraron al borde de su silla. Los nudillos estaban blancos. Charles evitó su mirada. Ceremonia de graduación de secundaria. Elena dijo con la voz tensa. Dejaste la ceremonia temprano, no por el tráfico, no por el trabajo, porque Lily tenía una cita para el baile de graduación y no querías que se perdiera la cita de peluquería. Yo estaba caminando por el escenario, mirando hacia arriba para encontrar los lugares a los que pertenecías. Estaba vacía, las palabras aterrizaban como piedras en el agua que ondulaba en el silencio, sin nadie moverse. La voz de Elena se suavizó, pero el dolor permaneció. Cada hito que fue importante para mí, borraste cada momento. Pensé que te darías cuenta de que la elegiste a ella y dejé que sucediera. Me dije a mí mismo que no necesitaba tu aprobación, pero la necesitaba. Simplemente dejé de admitirlo cuando me dolía demasiado tener esperanzas. Se volvió hacia Lily. Entonces los ojos de su hermana estaban vidriosos bordeados de manchas de rímel y tú, Elena, dijiste que sabías que Van no tenía razón, ¿verdad? Lily se estremeció por un momento, parecía como si lo negara, pero algo en la mirada de Elena la mantuvo firme. Finalmente susurró, vi cosas que sabía que significaban que algo andaba mal, empujando a Elena. Lily tragó saliva, mantuvo su teléfono en secreto, a veces cambiaba su historia sobre dónde había estado, prometió dinero de inversiones que nunca aparecieron en nuestras cuentas. Porque si yo tenía razón, entonces no fuiste tú. Elegiste uno más para ignorar la verdad. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lily. Quería una cosa, solo una cosa, donde finalmente tenía más que tú, y si fingir significaba mirar para otro lado, entonces tenía la confesión flotando en el aire como humo, sin que nadie se acercara para consolarla, sin que nadie hablara. Charles se reclinó pálido, con su autoridad agotada. Margaret se llevó las manos a la cara y sus hombros temblaron bajo el peso de las palabras de Elena. La admisión de Lily, el colapso de todo lo que habían construido a base de favoritismo e ilusión. Todos se apiñaron en la habitación hasta que incluso las paredes parecieron gemir con ellos. Elena se mantuvo erguida en el medio, ya no era invisible, ya no estaba en silencio, había sacado la verdad a la luz y, por una vez, no hubo una refutación rápida, ni una risa desdeñosa, ni una defensa fácil. La casa estaba en silencio excepto por los sollozos de Lily y el constante tic-tac del reloj de pie en la esquina. Por primera vez en años no hubo más discusiones, no hubo más excusas para aferrarse al pesado silencio. Finalmente el último muro había caído y en los días siguientes no había nada entre ellos y la verdad. Después de la confesión de Lily ya no hubo un silencio extraño en la casa, tarareando con negación pero con el eco hueco de personas obligadas a sentarse con lo que habían ignorado durante demasiado tiempo. Elena pensó que tal vez este fuera el final. Evan se había ido, su patrón revelaba su agarre roto, pero los depredadores rara vez se van en silencio. Una semana más tarde recibió una carta por mensajería, en papel grueso color crema, con letra serif en negrita y membrete legal. No estaba dirigido a su familia, sino directamente a sus relaciones, alegando que había falsificado identidades para destruir la reputación de Evan y exigiéndole que se retractara de sus declaraciones o enfrentaría una demanda por daños y perjuicios de más de $500,000. Elena volvió a leer la carta, luego su pulso se calmó, casi se rió, era clásico. Evan tergiversó la verdad, usó la intimidación como arma y esperaba que la gente cediera bajo presión, pero Elena no era uno de sus tipos habituales. Cogió el teléfono y llamó a Vivian Scott, su mentora,
la mujer que una vez la había guiado en su primera investigación de fraude corporativo y que conocía la ley tan bien como ella misma. Vivian respondió al segundo timbre que no había regresado. Él le preguntó sin preámbulos. Sí, dijo Elena, y quiere demandarme. La voz de Vivian era dura como una roca. Luego le respondemos con la verdad que le tiene tanto miedo esa noche. Distribuyeron la evidencia en la mesa de conferencias de Vivian, no solo las capturas de pantalla que Elena había recopilado, sino también las declaraciones de testigos que Karen había dado a los informes de la policía de Colorado, los registros archivados de los alias de Evan y los extractos bancarios que rastreaban su desaparición de un estado a otro. Vivian revisó cada documento y anotó los márgenes con códigos legales y precedentes. Esto no es difamación, dijo firmemente que era exposición, pero él no se da cuenta que al presentar esta amenaza nos ha dejado una vacante. Elena se inclinó. ¿Quieres decir? La federal Vivian asintió. Fraude interestatal, múltiples víctimas, instituciones financieras involucradas. Esto ya no es solo civil, es criminal, y a los federales no les gustan los hombres que mueven dinero robado a través de fronteras. En una semana fueron a las mujeres a las que defraudó antes de pedirles declaraciones. Los archivos compilados por Vivian fueron enviados a contactos en la Policía Federal. La historia ya no trataba sobre el dolor de una familia, sino sobre un patrón de robos que abarcaba 3 estados e innumerables cuentas bancarias. Evan intentó defenderse. Por supuesto, envió otra carta llena de jerga jurídica y bravuconadas. Llamó a Lily a altas horas de la noche, su voz goteaba de falsa ternura, insistiendo en que Elena había mentido, que estaban destinados a hacerlo, que él aún podía arreglar todo, pero Lily se había liberado de los escombros de su propia negación y colgó. Llegó el punto de ruptura. 2 semanas después, cuando los agentes federales visitaron la casa de Walker para hacer preguntas, el encanto de Evan rápidamente se convirtió en un lastre, su nombre ahora susurrado con sospecha en lugar de asombro, sin desaparecer con el dinero de ella, desapareció porque no tenía otra opción, porque una vez fue él quien tomó la iniciativa. Elena estaba de pie en las escaleras del tribunal con Vivian a su lado, el aire primaveral fresco en su piel, no triunfante en el sentido superficial. No hubo alegría al ver disiparse el dolor de su hermana o el orgullo de sus padres, pero sí hubo justicia, justicia real y tangible, que trascendió la dinámica familiar y los rencores personales. El juego de Evan había sido arrastrado a la luz, y la luz tenía una forma de quemar incluso las ilusiones más cuidadosas. Vivian puso una mano en su hombro. Lo hiciste, dijo. Elena sacudió la cabeza. Todos lo hicimos, los que nos negamos a permanecer en silencio. Pensó en Karen, en las otras mujeres que se habían sentido demasiado avergonzadas para hablar, en Lily, que había ignorado la verdad hasta que la aplastó. La hija invisible que finalmente había obligado a todos a ver a Evan había desaparecido esta vez no como vencedora sino como fugitiva, y Elena sabía en el fondo que ese era el verdadero final de su historia. El auditorio del ayuntamiento se llenó de una luz cálida y un murmullo de anticipación. Elena estaba parada en el borde del escenario. En sus manos había una pesada placa grabada con su nombre. Letras en negrita: Premio al Liderazgo Comunitario. Los aplausos que la invadieron se sintieron diferentes a cualquier reconocimiento que haya recibido. Los niños que habían crecido pasaron por alto sus logros, fueron amortiguados por voces más fuertes, sus sueños fueron descartados como inconvenientes. El valor no vino de aquellos que no nos ven, crece desde adentro, pero a veces todo lo que se necesita es una persona que diga, yo. Nos vemos y una vida cambiará para siempre. El público se puso de pie, los aplausos resonaban en su pecho como una promesa que había cumplido esa noche en una reunión más pequeña con colegas y amigos. Elena anunció el lanzamiento de la beca de visibilidad, una beca para estudiantes académicamente talentosos cuyos logros habían pasado desapercibidos, pagaría su matrícula para alojamiento y libros, aseguraría que nadie más tuviera que construir una vida secreta en las sombras solo para sobrevivir. Las palabras sabían bien cuando las pronunció, no solo un plan sino un legado. Después de que la multitud se redujo, la tía Diane se acercó a sus ojos, que brillaban con silencioso orgullo, esperó hasta que estuvieron solos antes de hablar. ¿Sabes, Elena?, dijo en voz baja, no estabas tan sola como pensabas. Elena inclinó la cabeza con curiosidad. No podía ver cómo te enterraban como antes. Que alguien había sido silenciosamente en su esquina, cambió la forma. Gracias, susurró Diane, y Diane simplemente sonrió como si hubiera estado esperando durante años para escucharlo más tarde en la oficina de su casa. Elena se sentó con su computadora portátil abierta y redactó el primer anuncio para el fondo de becas. El brillo de la pantalla iluminó su rostro mientras presionaba cada tecla. No merezco tu perdón, sé que no puedo deshacer lo que he hecho,
pero quería que supieras que tengo una hija. Ella está sana, es hermosa y pensé que tal vez te gustaría conocer a tu sobrina, ¿verdad? Elena se recostó y miró fijamente las palabras durante años. Un vasto y vivo mar de luces al que su reflejo miró. Ella no era la hija invisible, ni la niña abandonada, sino una mujer que había recuperado su propio valor. El vaso estaba frío contra sus dedos mientras susurraba para sí misma con calma y confianza. Elegí la libertad y no me arrepiento. Esta era la historia de Elena. La hija invisible que se vio obligada bajo amenazas a asistir a la boda de su hermana, solo para regresar más fuerte que nunca, exponer el fraude y recuperar su valor. Ella se fue con la verdad mientras su familia enfrentaba las consecuencias de ignorarla todos estos años. Algunos dirían que era demasiado fría, otros dirían que finalmente les dio exactamente lo que merecían, pero al final Elena eligió la libertad, en sus propios términos. Quiero saber de ti, si estuvieras en el lugar de Elena, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías alejado y la habrías dejado aprender de la manera más difícil, o te habrías quedado para arreglar lo que estaba roto? Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte historias como esta llenas de drama, traición y justicia de las maneras más inesperadas, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Los leí todos. Tu perspectiva podría dar forma a la próxima historia que contamos.